En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con una abogada de profesión. Ella estudió en la Universidad Mayor de San Simón en la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas. Pero al mismo tiempo señalar que Nancy Díaz de Oropesa, digo el nombre ahora, es también periodista, es comunicadora social. Diría yo una de las primeras, entre pocas, que en la década de los años 70 empezó incursionando en los medios de comunicación social y desarrollando esta noble profesión de periodista. Estaremos desentrañando esta semblanza de vida de Nancy Díaz de Oropesa, a quien quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y pedirle su saludo inicial a Nancy para la gente que ve el programa en Facebook y en YouTube. Tu saludo, Nancy. Gracias. Agradecida, Constantino, por la cobertura, por el espacio que me das y además contenta de participar en tu programa que tiene bastante trascendencia en nuestro medio y fundamentalmente por estar en contacto con otro periodista con el que considero me voy a entender en toda la gama de las preguntas que puedas hacer. Bueno, Nancy, gracias. Una primera pregunta inicial que siempre hago a los entrevistados. ¿Dónde nace Nancy Díaz de Oropesa? Bueno, más cochada que el choclo, lógicamente acá en Ronda, ¿sí? En agosto de 1951, nunca he tenido temor de decir la edad que tengo 69 años, me siento muy feliz con la edad que tengo y con las arrugas que acompañan también en el transcurso del tiempo. No hay arrugas. Bueno, Nancy. Bueno, tampoco en cirugía. ¿En qué lugar del cercado de Cochabamba, para precisar? Bueno, mis abuelos tenían una casa en la segunda cuadra de la calle España. Mi abuelito Alfredo Díaz de Oropesa Aramayo, militar de carrera, mi abuela Remy, mi papi, mi mami, y toda la familia vivíamos ahí. Después vendieron la casa y nos fuimos por la Perú, no sé, por ahí. Después en la casa de mis tíos en la Junín, frente a la Federación de Maestros, una temporada. Y bueno, así hemos estado en la vida del desarrollo que uno tiene en la familia. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, Nancy? Recuerdos de mi infancia que era muy marimacho. Eso siempre me decía mi papá y mi mamá. Primero, porque tengo 6 hermanos, todos varones, y yo soy la única mujer. Así que era la mimada así de la casa, pero después, cuando eres la única mujer, un poco más si miras aquí, miras allá, si te miran, no te miran, etcétera, ¿verdad? Pero una infancia hermosa. Lógicamente que ha habido en mi vida etapas también muy tristes, muy dolorosas, pero siempre he partido del criterio de esa filosofía de vida de que dejar atrás lo negativo y seguir adelante. No, digamos, encerrarse en el odio, en el lodo, en la miseria humana, porque es tan importante seguir adelante sin actitudes de frustración, de esos que se pueden mantener algunos o se mantienen quizás algunos resentimientos para toda la vida, pero sentimientos que no te van a destruir, que no te van a dañar en tu forma de ser y siempre con la perspectiva de mirar hacia adelante. Nancy, ¿qué se sentía ser mujer en medio de 6 hermanos varones? Bueno, para mí era una faceta muy interesante. Tengamos en cuenta que nací en 1951. Conforme va uno aumentando de edad, 13, 14 años, y empiezas a sentir, digamos, esas contradicciones sociales que se dan, socioculturales, actitudes machistas, fundamentalmente. Yo no soy feminista. Yo siempre he dicho, adoro a los hombres porque, como todas nosotras las mujeres, habemos inteligentes y también idiotas, tontos o tontas, ¿verdad? O sea que no es para decir los hombres aquí, las mujeres acá, porque juntos, mujer u hombre, o mujer y hombre, se construyen.
una estructura familiar, un nivel de trabajo, una empresa, un negocio, etc. Pero cuando era niña, digamos, a un comienzo, cuando tenía unos 8 años, puro varones a veces necesitaban para jugar fútbol o alguien de arquera o un arquero. Yo era la arquera. O sea, aparecía con mi cara que estaba cubierta mi nariz, todo esto porque el pelotazo era así de fortísimo, ¿no? Después me gustaba jugar con las canicas, me gustaba jugar hacer las taqueadas con el trompo, esos juegos que antes teníamos de niños y que los considero eran mucho más sanos en relación a los que hay, que no son malos todos, lógicamente, pero los otros eran más de vida, de contacto, de emoción. ¿Cómo podría decir? De esas ganas de estar, que si un chico te gana o la chica te ganas, o que has ganado tu grupo, que has ganado tú sola, una serie de motivaciones muy lindas. E igualmente me pasó cuando era estudiante en el colegio, donde ya nací, digamos, con esas, o mejor dicho, ya crecí con esas ideas de ser dirigente. Me gustaban las actividades culturales, escribía poesía, aún escribo poesía en las noches sin luz, a veces digo, cuando a veces te viene algo emocional, o cuando estás con una loca alegría sobre algo, o has visto algo triste en la calle, o has conocido algo que te ha deprimido sobre un problema ajeno, que si no siempre es tu problema, pero también es tu sentimiento, ¿verdad? Y pertenecí a una etapa así también a la Unión Nacional de Poetas y Escritores, donde me alejé por cuestiones de trabajo, de estudio, todo eso. Pero lo que más me gustaba era leer, me gustaba escribir. Y un poco me gustaban las poesías de amor, pero no de esas, ay, que se suicidan y que mueren por amor. Siempre he dicho que nadie puede, o que nadie puede morir, o que nadie muere de amor, que puedes sufrir hasta que el alma te destroce, te rehaces, te revitalizas y sigues adelante. Vuelvo un poco atrás, la escuela. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué recuerdos tienes? Sí, te entiendo. A nivel de cuando estaba en el nivel escolar, yo estuve en colegios particulares, pero las detestaba las monjas. No me gustaba para nada las monjas porque nos hacen rezar de todo y de nada. También estuve en escuelas fiscales, donde ha sido quizás la mayor realización de mi vida, porque los profesores en ese entonces se dedicaban a nosotros, los estudiantes. Nos motivaban, al menos los profesores que yo he tenido el gusto de tener, nos explicaban, nos enseñaban. Después, habían como en todo nivel grupitos acá. Yo tenía mi grupo de amigas, ¿no? Donde algunas les gustaba la poesía y estaban junto conmigo. Nunca me ha gustado el deporte. Yo decía, aunque esté cuadrada como una maceta, gimnasia, no. Y mis papás me sacaron un certificado de que tenía una hernia inguinal, así que no pasaba educación física para nada. No me gustaba. Castigo, era regar las plantitas en la escuela, ¿no? Así, o limpiar el curso, qué sé yo, no me importaba. La cosa es que a mí no me gustaba educación física, no me gustaba gimnasia, no me gustaba deporte. Yo siempre, digamos, estaba con el tema de la lectura. Me gustaba Víctor Hugo, todos esos poetas románticos, ¿no? Lo leía Dostoyevsky, en fin, ahora ni me acuerdo muchas obras de las que había leído, pero en ese entonces había leído también La cabaña del tío Tom. Era una niña, pero sí era muy curiosa. He tenido experiencias muy bonitas. Alguna vez he asumido una actitud agresiva con alguien que me molestó después de una excursión. Quedó fruta, como anécdota, como pintoresco lo menciono. Y yo lo único que agarré fue de llevarme a mi casa una papaya. Y le dije, chicas, llévenselo las naranjas y no sé qué cosas. Y me llevo, y mi compañera, Evita, me acuerdo, me dice, oye, yo me la llevo la papaya, pero es mía. Le digo, llévate toda esa fruta, yo no la quiero, pero me gusta esta papaya, porque eran chiquititas, bonitas, ¿no? Era bonita. Y bueno, me dio un tirón, yo me agarré la papaya y le puse sobre la cabeza. Bueno, se partió, no la partí. Esa fue la diferencia. Después,
me destacaba en literatura, en historia, pésima alumna en matemáticas, lo único que sabía contar muy bien era mis recreos, los centavos que nos daban en ese entonces. Así, después les volaba, como quien dice vulgarmente, todas las canicas a mis hermanos y se las volvía a vender. En el colegio me hacían declamar, porque también declamaba. Y tenía un profesor de dibujo, de unos ojos celestes hermosos. Me gustaban sus ojos. Lo veo ahí adelante y me he olvidado de la poesía. Lo que estaba declamando, me olvidé. Me llamó la atención, la directora. Bueno, esto ya era cuando estaba en el SAMUD. En el SAMUD, en el colegio, ¿no? O sea, cosas así de niña, de adolescente o preadolescente, podríamos decir, que te pasan, te das cuenta, cosas que escribes, que te vienen a la mente, que haces que los problemas de otros sean también tuyos. Los profesores, ha habido mucha calidez en mis profesores. Solamente tengo un mal recuerdo de un cura que era muy torpe. Yo tengo amigos, algunos amigos curas excelentes, bolivianos y extranjeros, 100 puntos, muy identificados con la sociedad, con los problemas sociales, todo, ¿no? Pero este cura era muy agresivo, muy agresivo y trató mal a uno de mis hermanos. En ese entonces mi escuela era mixta. Habíamos niños y niñas, te das cuenta, era mixta. Y lo agredió. Y bueno, pues yo también me enojé y no quise rezar, no le hice caso, cosas por el estilo. Y era bastante gordito el curita. Tenía un abdomen y una pancita que se doblaba tambores, ¿te das cuenta? Así, o sea que yo le puse el apodo de tambor. Lógicamente que me llevaron a la dirección y con los brazos en alto. Esos eran los castigos antes, ¿no? O te pegaban el regazo también. A mí muy poco me han pegado mis profesores como pegaban quizás, porque los pegaban. No, o sea, pegaba en el sentido de los tablillazos, con esas tablitas, no sé si alguien te ha contado, pues eres de mi generación, o con la regla, ¿no? O nos daban unas palmadas fortísimas, ¿no? Y se hincharon mis manos, pero igual seguía siendo el tambor. ¿Y qué recuerdos tienes del colegio Samudio? Del colegio Samudio he tenido muy buenos profesores. Me acuerdo de mi profesora de literatura, no me acuerdo ahorita, Rodríguez, la señora Rodríguez, era la esposa del exalcalde de La Topadora, que no me acuerdo ahorita tampoco del nombre de él. Coronel Rivas. Coronel Rivas, sí. ¿Sabes? Esa señora era una dama en toda la extensión de la palabra, respetuosa con todas las alumnas, cariñosa. Si cometías un error, te llamaba la atención, pero te llamaba la atención con ternura, que hasta te daba vergüenza de haber rayado tus cuadernos, de haber hecho desaparecer el cuaderno de la otra, qué sé yo, ¿no? Quizás es uno de los mejores recuerdos que tengo de entre todas mis profesoras. Otro profesor, el profesor Martínez, y así, ¿no? He tenido buenas experiencias en el colegio. No me quería una profesora, la profesora de matemáticas, porque como yo había vivido en el Oriente, era el ELAI, pues, ¿no? Ahí nomás estaba vos. Así que se enojaba de que diga, pues, aquí está en Cochabamba, me decía. Y bueno, es que no puedo decir, pues, digo, pues, porque he vivido muchos años en Santa Cruz, en el Oriente. No, se enojaba conmigo. Y también estaba de directora en ese entonces la profesora Leonor Navia, con quien no se llevaba casi nada con el profesor, con que era director departamental, don Joselín Pereira. Y como yo declamaba en una oportunidad, fue al colegio, pidió permiso para que yo fuera a declamar al famoso Mejillones, que era
el colegio de los que sacaban a las marchas, de los rebeldes, ¿te das cuenta? Y yo me fui porque no me dio permiso la señora Leonor, se enojó mucho conmigo. A ella nunca tenías que decirle Miss, tenías que decirle señora o señorita, pero jamás Miss. Y como te imbuyes de ese pensamiento y de ese término en el colegio, bueno, siempre decíamos Miss, ¿no? A nuestros profesores. O sea que si decías Miss, estabas mal porque te llamaba la atención y te daban los castigos de los brazos, o estar parados ahí en la puerta de la dirección, cosas por el estilo. Y volví a reencontrarme, si vale el término, con la profesora Leonor Navia en el comité cívico, cuando convocaron y dijeron que iban a fundar, ¿no?, el comité cívico femenino. Y yo de curiosa fui en ese entonces ya mamá, etcétera, y nos reencontramos y bueno, no le agradó mucho mi presencia, desde luego, porque yo era muy contestataria, me gustaba asistir a las marchas, me gustaba hablar de política y esas cosas, digamos, le incomodaban si no estabas en la posición que ella tenía, ¿no? Pero la vi ahí en el comité cívico femenino, la nombraron a ella presidenta, yo ocupé una cartera, y no aguanté mucho estar en esa institución, no aguanté mucho estar en esa institución porque había muchas mujeres con muchos valores, con muchas actitudes positivas, pero también habían señoras muy chapadas a la antigua, que no hay que abordar tales temas, que no hay que hacer esto o lo otro. Mi espíritu no es para estar estancada en un lugar donde no va a funcionar algo que yo considero que se podría haber hecho o hacer, ¿no? Así que desaparecí del mapa, ya no iba a las reuniones y se quedó ahí. Y terminado el bachillerato, ¿qué es lo que haces, Nancy? Primero, ingreso a la universidad ya cuando estaba con 2 hijos, ¿sí? Mi esposo estaba siempre de viaje, siempre estaba en sus actividades como dirigente sindical, que era Flaviano Unzueta, que era dirigente a nivel nacional, internacional, etcétera, local, todo ello. Y cuando estuvo en el exilio, me cuestioné, era presentadora de un informativo en Canal 13, Buenos Días Cochabamba. Y después dije, bueno, lo que yo gano a mí no me alcanza. Lo que necesito es ver otras opciones. Así que lo que hice fue, en esa época dábamos examen de ingreso. Saqué muy buena nota, gracias a Dios me fue muy bien el examen. Ingresé a la carrera de Derecho, abandoné unos 2 años porque estuve becada también un año en la Universidad Católica de La Paz, un poco así con algunos altibajos, ¿no? Después retorné nuevamente a la universidad y ahí también fui dirigente. Primero fui secretaria general del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho. Era un poco difícil en esa época, siendo mujer, ser dirigente, porque casi todo el enfoque de las mismas mujeres se centraba en la percepción y la visión de los hombres. Me acuerdo no recuerdo el nombre, pero me acuerdo de una amiga Becker, que fue la primera ejecutiva de la carrera de Derecho del sistema anual, me parece, ¿no? Y en ese entonces mi cuñado fue el ejecutivo a nivel del sistema semestral, pero por algunas contradicciones que hubieron, etcétera, dejó la cartera de ejecutivo y me nombraron a mí como ejecutiva del Centro de Estudiantes de Derecho. A un inicio tuve algunos pequeños problemas, yo soy menuda, es decir, pequeña, y alguna vez en una asamblea uno de los chicos se burló y dijo, a ver, que la compañera Díaz de Oropesa se pare, o sea, haciendo alusión a mi estatura, no era porque no me veía, ¿verdad? Y yo lo único que hice fue mirarlo y decirle, bueno, necesito una silla para ese compañero, porque el chico, mi compañero, un tipo grandote, musculoso, bueno, podía servirme bien de silla, ¿no? Así que con ese tipo de cosas a veces se chocaba, que parecían, digamos, chistecitos, pero chistecitos con cierta crueldad, ¿no ve?
Pero nunca he sido una persona temerosa, nunca he sido una mujer que me ha dado miedo asumir alguna responsabilidad. Me acuerdo que hemos estado trabajando a nivel de grupo con mis compañeros, se les colaboraba en todo lo que podía. Los mayores problemas que había en la universidad era el problema también de alimentación, el tema fundamental también de docentes. No habían docentes que en algunas cosas, en algunas materias, yo no he aprendido nada en la facultad, nada, porque nos decían, bueno, jóvenes, hoy es viernes, ¿quieren irse? ¿Quién va a decir pues que no? ¿No ve? Y los chicos, fundamentalmente, más, ¿no? Así que nos decía, lean tal libro, no voy a mencionar el nombre del docente, doble muerte, no vale. Así que, no vale. Así que lo que hacía nos daba o nos decía, lean tal expediente y valoren y vean ustedes qué es lo que más les ha llamado la atención. ¿Cómo te va a llamar la atención cuando te dicen que leas un expediente cuando no te han indicado cómo se inicia un proceso? ¿No ve? O sea, ¿qué es un proceso? ¿Quiénes participan dentro de un proceso? ¿Qué aspectos tienen mayor prioridad? ¿Qué es la prueba? ¿Cuáles son las características? Todas esas cosas que te pueden, digamos, preparar para el futuro. Así que he tenido muy buenos docentes, como también docentes pésimos. Uh-huh. Y a eso le atribuyo el hecho también de que hayan abogados, de que, digamos, presenten memoriales sin fundamentación, sin ortografía, sin una redacción adecuada, porque no nos han enseñado en la universidad. Pareciera que cuando entras a la carrera de Derecho te van a enseñar todo, en realidad lo fundamental no te enseñan, que es la conexión esencial con el derecho, con los clientes y su problema, sin que te hagas parte del problema, lógicamente, ¿no? Pero lamentablemente la universidad en ese entonces estaba así, te hablo del 81, 82, más o menos, del 82, ¿no? Así que, como quien dice, en Botica de Pueblo había de toda calidad y de todo nivel entre los docentes. Y no también fui dirigente de la FUL en la gestión de José Luis Hart, era secretaria de prensa. Estuve también en esa gestión. Tuvimos momentos bastante duros también en esa etapa como universitarios, pero salíamos, bien contestatarios, salíamos, participábamos en las marchas, cuestionábamos a los gobiernos, a las autoridades departamentales, al rector de turno, pero generalmente lográbamos nuestro objetivo. Pero no íbamos a ese nivel de agredirnos entre nosotros, como ahora veo mucha agresión entre los mismos universitarios. Cuando el punto, en mi criterio, puedes discernir, puedes cuestionar, puedes estar a favor o en contra, pero tienes que fundamentar y tienes que dialogar. Ahora, o sea, de lo que yo era estudiante, de lo que veo ahora prima más la agresión, la organización de grupos así de agresión y que sigue consignas de partidos políticos. En todas las gestiones, la FUL, los centros de estudiantes, etcétera, siempre hemos tenido una tendencia, no vamos a adorar la píldora, pero era manejada con respeto. Entre los mismos compañeros, entre los mismos estudiantes, dialogábamos, hacíamos debates, charlábamos, hacíamos mesas redondas, y si no eran redondas las mesas, en el patio central de la Facultad de Derecho, que era el mejor lugar donde nos concentrábamos los estudiantes, habíamos compañeros de diferentes tendencias políticas, ideológicas, lo que tú quieras, pero cada cual fundamentaba. Que algunas veces se encendía el ánimo y estaba la mecha explotada, había, pero siempre se la paraba. Siempre habría un mayor respeto. Hasta que egresé de Derecho, un poco combinando una beca que tenía con la Católica, en la que salí becada, y en ese entonces también trabajaba ya en Canal 11, me dieron permiso con goce de haberes para esos mes cursos de La Paz, tuve mucho apoyo en ese entonces también como universitaria, como periodista y también como persona. Uh-huh.
quería preguntarte en qué circunstancias incursionas en los medios de comunicación social, dado que en la época aquella no había universidad donde uno pueda ir a estudiar periodismo concretamente. Claro, yo siempre he sido amante del periodismo. Mira, yo lo escuchaba en ese entonces, José Oropeza de los Llanos, Torrico, su papá, ¿no? Estaban los periodistas así, Jaime Sossi, en fin, los escuchaba hablar. Después había un programa con música romántica, temas musicales, etcétera, y me robó el corazón. Yo dije, yo quiero ser periodista, yo quiero salir. Así los veía los reporteros, ¿no? En la plaza generalmente donde se concentraba, ya, yo quiero ser periodista, y estaba siempre muy atenta a qué preguntaban, cómo enfocaban los temas, de qué temas abordaban y qué temas priorizaban, ¿no? Y también, aunque era muchacha, sí, era una chica que tenía mis 18 años, más o menos, los cuestionaba. No es que yo me las sepa todas en la lengua del castellano, pero he vivido en una familia muy estricta donde hablar una palabra que es inadecuada o escribir incorrectamente era pecado. Y entre todos alguien se equivocaba y todos nos criticaban, como pasa aquí ahora en mi casa, por ejemplo, con mis hijos, mi esposo, yo, en fin, ¿no? A veces se traslada esas cosas. Y les decía, pero este periodista ha dicho aiga y debía haber dicho haya. Mami, sí, pero él que está trabajando no es tú, me decía mi mamá, que en paz descanse, pero me respondía eso. Y no había dónde ir a estudiar, no había dónde trabajar, muy poco. Que había opciones de trabajo, pues desde jovencita hay opciones de trabajo. Pero ocurre que las opciones de trabajo tienen otra mirada oscura, en el sentido de que si no tienes profesión y quieres empezar a trabajar de auxiliar, de atender teléfonos, porque esa es la percepción cuando eres casi niña, ¿te das cuenta? También hay esos viejos verdes que te preguntan qué podrías hacer. Alguna vez yo he escuchado eso, ¿no? Alguna vez me dijo, ¿y qué cositas podría hacer? ¿Qué le gustaría que haga? No, así bien tajante, ¿no? No, por favor. Se sentaba bien el caballero, en una radio me pasó eso, que ya, en paz descanse él. Esto dicho, pero pasó. Y no solamente me, sino a todos, no diré a todas las mujeres, pero a la mayor parte de las mujeres siempre hay esas actitudes negativas. Pero también encontré al señor Mendoza, que era jefe de prensa en Radio Nacional. Yo iba a escuchar, ahí estaba don Jimmy Christie, que era gerente de Radio Nacional. Después estaba Enrique Peñarrita, era jefe de, no me acuerdo del término, pero donde programan de programación musical, de programación de todas las radios, de programas de todas las radios. Y yo le dije, yo quisiera trabajar en la radio. Y me dijeron que tenía buena voz. Bueno, yo no sé cómo, pero me dijeron eso, ¿no? Que podía entrar a hacer algunas prácticas. Y bueno, no recuerdo el apellido de una colega médica que se fue a los Estados Unidos. Una delgadita, alta, muy trabajadora. Y ella me dijo, yo me voy a ir a los Estados Unidos, yo voy a irme como camarógrafa o a aprender digamos, cómo se utilizan las cámaras y quiero ser camarógrafa. Y logró su objetivo, ella, ¿no? Ella tuvo la gran gentileza de ayudarme para decir, digamos, cómo conducir un programa. Y empecé haciendo un programa de corte cultural. Después de ese programa de corte cultural, yo lo veía a Jaime Sossi, no recuerdo mucho a los apellidos de mis compañeros que estaban trabajando ahí. Estaba don Hugo Brito también, trabajaba en Radio Nacional, que ha fallecido también. Y ocurre que un día me dicen, tenemos una reunión en el barco. ¿Quieres escribir noticias? Te explico. Y me explicó cómo podía, además que yo leía, ¿no? Los informes. No leía en el informativo. Leía cuando estaba en la radio, porque estaba como auxiliar también de secretario. El tema es que más o menos me había mecanizado en la forma de la redacción.
en la forma de la redacción. Y el señor Mendoza era muy exigente en el tema de la redacción y en el tema de la ortografía. Muy exigente. Y me encantaba eso porque estaba al pendiente de que si había algún error o no había un error. Y me dijeron, vamos a ir un rato al barco, puedes hacer tú unas 2 notitas porque dejaron todo estructurado, como ayudándome a que yo empiece a hacer algo. Me dijeron, sí, está bien, llegaron del barco, que nunca supe al final de cuentas que era el barco, pero ya, lo hice y me dijeron, lo has hecho muy bien. Y después un poquito fui adentrándome a todo ello y me dicen un día, ¿quieres trabajar en prensa? Sí, mira, antes de que terminen de hablar, ¿no? Yo estaba como un soldado ahí, presta a trabajar, y después me dieron a un comienzo otra vez notas culturales, y yo me enojaba porque yo quería que me den notas que sean trascendentales, ¿no? Pero también tenía que estar más preparada, tenía que estar mucho más preparada. Eso significaba leer, escuchar los informativos, bien, ver qué periodista hacía mejores preguntas, si se adecuaban al hecho que se estaba narrando, porque era como una narración, porque era radio, ¿no? Y después darle los tonos altos y bajos para generar, digamos, en la audiencia una motivación. Porque si haces, digamos, una lectura vertical, la gente se aburre. Pero si haces cambios de tonos, que para mí son muy trascendentales, motivas a la gente, ¿no? No es como decirle, pasó un accidente y falleció una persona. Pero dices, hubo un accidente donde falleció una persona, una señora de 30 años, ¿no? O sea, vas ganando las cosas. Yo pienso que se genera una motivación porque dices, ¿qué ha pasado? Cosas así. Esas cosas vas aprendiendo en la práctica, en la vivencia cotidiana de hacer periodismo. Fue una etapa linda porque tuve compañeros muy buena gentes, algunos chinchosos, pero generalmente en el buen sentido, ¿no? Después ya empecé a trabajar, ya me dieron otras áreas, ya me dieron alcaldía, ya me dieron gobernación, porque me gustaba la política, me gustaba un poquito, ¿cómo podría decir? Ir a cuestionar al entrevistado, ¿no? No hacer la pregunta fofa, como dicen, ¿cómo se siente usted cuando se casan? Y si sabes que se están casando, son felices, a no ser que esté yendo con una pistola por detrás, ¿no ve? Pero pregunta tonta. Pero si vas y preguntas lo que no preguntan los otros, que no es lo corriente, porque has leído de qué se ocupa esta autoridad, qué hace, cómo dirige, por qué tiene estas fallas o por qué estos logros, ¿no? Eso yo observaba. Y además escuchaba a otros periodistas que lógicamente tenían mayor experiencia que yo y que los escuchaba con un mejor, ¿cómo podría decirte? Con una mejor forma de realizar sus preguntas, sea directamente en las entrevistas que daban en el acto o cuando hacían sus comentarios o llevaban entrevistados a la radio. Estaba muy pendiente qué preguntaban, cómo preguntaban y por qué determinados aspectos. Y se va a ir ganando el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, etcétera, ¿no? Y fue, digamos, poco a poco en ese sentido y fue mi pasión. Y es mi pasión. Eso. Radio Nacional, me decías. ¿Qué otros medios vinieron después? Mira, he trabajado en Radio Nacional, donde he tenido los momentos más hermosos de mi vida. Me he realizado ahí como productora, como conductora, como reportera, etcétera. Después estuve también en Radio San Rafael, con una montaña de anécdotas. Me acuerdo cuando estaba en esa época Simón Figueroa. Trabajaba también ahí, recién llegó, me parece, de las minas. Y ahí tuve un percance en la época del general Banzer, de una conferencia de prensa. Yo estaba con mi grabadorita y llegaron de Canal 7, corriendo ya con cámaras ellos, ¿no? En Canal 7. Y me dio un empujón que no fue adrede, pero era el apuro de ir ya a filmar lo que iba a hablar, lo que ya estaba hablando el presidente. Esto yo estaba grabando. Y como estaba así,
con el movimiento apreté otros botones y lejos de continuar grabando, salió una grabación. La voz de don Henry Mendoza, de la honorable alcaldía municipal, algo por el estilo. Y me acuerdo que había Abraham Baptista, uno del DOC, creo que se llamaba, no recuerdo, un policía, que lo conocían, que era un hombre de los que hay que tener de terror, ¿no? Y me dijo, ¡bote su grabadora! Me dijo, no voy a votar. Y no me acuerdo quién agarró mi grabadora y me lo apretó y lo puso para la grabación. Y el general me hizo llamar y me dijo qué había pasado. Y le dije, me dieron un golpe, no era adrede, y por eso, porque lo hice callar, se cayó el presidente, porque hubo ese incidente. Abraham Baptista quería que vote mi grabadora porque yo estaba cerca al ventanal, en un ambiente que era de YPFB acá en La Lanza, que era antes de YPFB, o seguirá siendo, no sé, pero ahí era el acto. Y bueno, me pidió que me sentara a compartir una salteña. Yo estaba nerviosa y también avergonzada y además no me gustaba Banzer, así que me fui corriendo. Ya todos sabían lo que había pasado ahí. Y bueno, ese tipo de anécdotas que se dan, ¿no?, en el trabajo periodístico, que algunas precisamente no son de las mejores, pero de alguna manera también nos roban una sonrisa de cuando hemos estado iniciándonos en nuestro trabajo. Uh-huh. Y Nancy, ¿cuándo te llega el matrimonio? Me casé en 1973. Yo no había tenido muchos enamorados, casi pocos, o uno o dos de nombre, porque antes si salías no te daban permiso, no había muchas fiestas, las fiestas eran desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche y cosas así. Me conocí con Flaviano Unzueta, que es mi esposo. Hemos noviado 3 meses y nos hemos casado. Y como siempre sobra la gente maliciosa, como me había noviado solamente 3 veces y me caso tan rápido, todo el mundo juraba que me casé embarazada. Y nada que ver, no había nada que ver ni de idea, ¿no? Me embaracé creo que a los 8 meses de haberme casado, así. Esa fue la etapa en la que nos casamos. Tenemos 3 hijos. Mis 3 hijos son profesionales. 2 son abogados, 1 es periodista, y Pichón es mi hijo, ¿no? Y son muchachos muy estudiosos, muy cultos. Yo como mamá los veo así. Además que en su formación, en el estudio que tienen, se han destacado. Nancy, yo me acuerdo haberte conocido el 79, precisamente en Radio San Rafael, cuando Flaviano era dirigente de las juntas vecinales. Sí. Y teníamos un programa los sábados que se llamaba Tribuna del Pueblo. No sé si recordarás tú, pero ya ahí yo empecé también a seguir un poco los pasos de Flaviano como dirigente y como abogado. ¿Qué dificultades te ha traído ser esposa de un abogado y de un dirigente de las juntas vecinales? Mira, en mi casa nunca ha faltado el pan del día. Mi marido en ese sentido es un hombre muy trabajador, nunca ha trabajado en una institución pública. En la vida, digamos, en la actividad política, más que todo del liderazgo en el ámbito vecinal, se entregó 100% a las juntas vecinales. Fue fundador de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia. Fue miembro fundador también de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. E igualmente fue cofundador o fundador también con, no recuerdo, un organismo internacional que aglutina a las juntas vecinales a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Qué problemas me he traído? El deber, más que problemas, digamos, ha sido una actitud de vida, en el sentido de que él se dedicaba a lo que se había comprometido, yo lo apoyaba. ¿Y eso qué significaba? Que casi el 90% de la educación de mis hijos ha estado en mis manos.
porque él siempre estaba en actividades, estaba en bloqueos, estaba en paros, estaba en huelgas de hambre, estaba en viajes, estaba en reuniones con los presidentes de turno, con los ministros, con autoridades o estaba preso. O sea, nos ha traído momentos muy amargos, muy tristes, ¿no? Pero soy una persona muy positiva y siempre he sacado de las cosas negativas lo mejor que he podido. Y siempre he dicho, de 24 horas que tiene el día, voy a sufrir intensamente 2 horas, pero las 22 voy a seguir adelante. Así que con todas esas dificultades que han sido muchas, muchas también dolorosas, otras de momentos hermosos, la hemos sobrellevado. Hemos sobrellevado. Hubo una etapa en que también hemos tenido conflicto como pareja, nos hemos divorciado y también después de 2 años más o menos de divorcio nos hemos vuelto a casar. Y bueno, aquí me tienes feliz, con mis hijos, con mi esposo. Y mentira que digan que la rutina y que si vuelves a casarte con el mismo, que es una tontera, no. Porque mantenemos un trabajo, una vida estable, que no es una maravilla, ¿no? Sería mentira desde aún y vivo el sueño de la luna. No, siempre hay conflicto, siempre hay problemas. Pero yo digo, un hogar sin un problema sería hogar, para mí sería tremendamente abusivo. No me gusta la rutina, pero tampoco que haya el problema permanente, todo eso. Bueno, está haciendo calor acá. Esas son las facetas, digamos, que como mamá, con mis hijitos, pero él sí siempre los llevaba al colegio todos los santos días. Yo siempre esperaba con el almuerzo, con la cena, con lo que sea. Y cuando entré a estudiar a la universidad, ya él llegó y me dijo, bueno, si quieres estudiar, no dejas de cumplir tus obligaciones. Fue una postura machista, pero real, ¿no? Yo le dije, no tengas problema, yo voy a continuar, porque yo entré a estudiar cuando él estaba en el exilio, ¿no? Así que para mí no era problema levantarme 4 o 5 de la mañana, preparar el almuerzo, dejar las cosas hechas. A mis hijos los he tenido siempre 100 puntos muy bien cuidados, hacer mis actividades, ir a la radio, ir a la universidad, estar en ese corre-corre. Y nunca me he sentido frustrada, nunca me he sentido, ay, mujer sacrificada, ay, pobrecita, hay que ayudarla, no. ¿Para qué? Si puedes solucionar o buscar opciones. Tenerte lástima nunca ha sido mi estilo, ni mi forma de ser. Considero que lo primero, consideración, respeto a una misma, a la familia, y seguir adelante. No tienes por qué estar llorando tu dolor, sacúdete, siempre ha sido esa mi forma de ser. Nancy, ya en el campo de la abogacía, tú has sido notaria, jueza disciplinaria, abogada. ¿Cómo es que te sientes ahora desempeñando esta profesión? Mira, en el desempeño de mis actividades en el ámbito periodístico, primero ejercía a nivel independiente. Después me postulé en la Corte Superior de Justicia, que ese era el nombre que tenía antes, para defensora de oficio. Obtuve el cargo y conjugaba mi trabajo particular con esa actividad. Después fui jefa de comunicación en la Corte Superior de Justicia, donde habíamos trabajado mucho, especialmente cuando se estaban dando en esa etapa, en esos años, los cambios trascendentales, especialmente en materia penal, ¿no? La organización de talleres, la participación más abierta de los jueces, de los funcionarios subalternos, todo eso. Renuncié del cargo de jefa de comunicación porque me postulé para notaria. Dimos examen. Ahora dicen, son los exámenes que se dan ahora, los que han dado hace 2 años, ¿no? Se han dado hace como 10 años atrás, se dio el primer examen en 1996, no, 2006, no recuerdo, pero después del 2000, ¿no? Y hemos dado un examen escrito. Y tenía una nota regular porque yo jamás había tenido una experiencia con ni auxiliar, ni secretaria, ni nada de notario. Tuve un promedio de 68. Me dieron una notaría de nueva creación. Para la segunda etapa, dimos examen, ocupé el primer lugar.
y me mantuve en esa segunda etapa, a la cual también renuncié porque había dado examen postulándome al cargo de jueza disciplinaria del Consejo de la Magistratura. Me llaman después en diciembre del 2012 y me dicen, doctora, usted ha sido designada jueza disciplinaria. Yo me alegré muchísimo porque quería tener otra experiencia en ese ámbito. Yo los criticaba mucho a los jueces, decían por qué hay esto, por qué hay lo otro, por qué no hacen esto, por qué no la celeridad procesal y un montón de cosas, ¿no? No era que yo me estaba buscando pegas, no, yo he dado mis exámenes, ¿no? Y renuncié al cargo de notaria y muchos colegas me dijo, te estás haciendo meter a un infierno, Nancita, eres docente universitaria, eres notaria, llevas una vida de alguna manera tranquila, ¿ves? ¿Para qué quieres ir a un infierno? Porque quiero tener una experiencia, le dije, porque yo quiero ejercer ese cargo porque mi percepción siempre ha sido, al margen de cualquier apreciación político-partidaria, mantener, digamos, una línea que es obrar con corrección, ¿no? No soy perfecta, pero mi percepción en cuanto a la actividad jurídica siempre ha sido marcar la línea, donde es correcto y donde es justo. Ni un punto acá, ni otro punto allá. Bueno, me posesionan en Sucre, fue un momento muy, muy sensible para mí, pero me hizo sentir muy, muy importante, muy hermoso. Y yo lo dije ahí que iba a trabajar como jueza, pero cumpliendo estrictamente lo que dice la ley. Lo dije en público, delante de los consejeros, delante de la presidenta del Consejo de la Magistratura, y que nunca iba a aceptar presiones de ningún partido político. Yo le comento que soy simpatizante del MAS, no soy militante, pero soy simpatizante, y quizás en muchas circunstancias he defendido más que un militante, una posición que yo considero que ha sido la correcta, ¿no? Pero dije, yo no estoy en función de ningún partido político, y voy a obrar y administrar justicia correctamente, en función de lo que manda la ley, de lo que dispone la norma, respetando siempre la constitución política del Estado. Bueno, me abrazaron, ya empecé a ejercer mis funciones, y hay algo que quizás otro juez no lo diría, pero lo voy a decir yo. Cuando fui, pensé que me iban a preparar para jueza, porque eso decía en la convocatoria, que nos iban a preparar, ¿te das cuenta? Pero ya los prepararon a los dos jueces que ya estaban trabajando un año. Y después de casi el año, me designaron a mí y no hubo quien me prepare. Pero le dije, yo he renunciado a un cargo donde ganaba también muy bien, le dije, me tiene que preparar a alguien. Bueno, tuve que acudir a los otros jueces para que, en función de los conocimientos que ellos habían adquirido, adecuara las funciones de mi trabajo. Después, a ratos me dieron ganas de renunciar y dije, pucha, no hay la responsabilidad que yo creí que se debía obrar, ¿no? Pero dije, no, yo sigo adelante y hago. Empecé a estudiar, a leer las sentencias, a trabajar en la normativa, y empecé, como quien dice, a administrar justicia como corresponde. ¿Y Nancy, había sido un infierno? 10 veces repetido el infierno, con eso te digo todo. 10 veces repetido el infierno. ¿Por qué? Porque hay presiones político-partidarias. Hay, ¿no? Que vienen desde el mismo Consejo de la Magistratura, que pueden venir desde instancias del gobierno o que pueden venir de otras autoridades. Hay. Ahora, ¿dónde está el kit de la solución, en mi criterio? En el juez. Está en la autoridad que administra justicia. Porque si tú te arrodillas y haces lo que otros te dicen, anulando tu condición, tu mente, tu visión y la percepción de corrección, ahí estás podrido.
no sirves para mí, así, no sirve para mí el juez que obra de esa manera, ¿no? Y he tenido muchísimos problemas duros, problemas muy amargos, porque hubo una etapa en que llamaban, al menos eso es lo que me decían de las unidades, ¿no?, respectivas en la distrital del Consejo, que tenía que destituir a tal o cual juez o vocal. Y yo siempre les he dicho, y ahí empezaron mis problemas, no. Denme ustedes la prueba para que yo destituya a un juez, lo voy a hacer. Si él no la demuestra, porque ellos también podían y debían aportar pruebas. Deme. Mientras tanto, yo no voy a hacer lo que ustedes quieran. Si ese juez no tiene fallas, o sea, estamos hablando de materia disciplinaria, porque en el ámbito jurisdiccional, los jueces, los vocales, etcétera, tienen el libre albedrío para decidir en función de sus conocimientos, de las pruebas, etcétera, ¿no? Los jurisdiccionales, de emitir sentencias conforme consideren pertinentes. Otros los denunciarán a ellos, pero es en el ejercicio de sus funciones, excepto que estén cometiendo faltas disciplinarias que están tipificadas y establecidas en la ley del órgano judicial. Punto. Así que tuve problemas y mi primer problema empezó con un juez de materia laboral, que no es necesario decir el nombre, pero fue el hecho así, en el que había estado suspendido una temporada, volvió y ya le iniciaron una denuncia disciplinaria que cayó a mi juzgado. Inicialmente, en primera instancia, emití un auto de vista donde no había ninguna motivación, no había ninguna falta disciplinaria que permitiera sancionar a la autoridad jurisdiccional, y no lo he sancionado. Me devolvieron el expediente, me dijeron que tenía que ir a un proceso oral con jueces ciudadanos, se ha llevado a efecto, y los jueces ciudadanos no son pues tontos. El ciudadano común no es tonto. El ciudadano común a veces puede tener hasta mayor percepción que un juez en algunas cosas, porque el juez está atiborrado de tanta cosa, ¿verdad? De presiones, de procesos aquí y acullá. En cambio, el ciudadano común ve las cosas con más claridad y con una actitud mucho más sana, inclusive. Y cuando llegamos a la valoración, me dicen, doctora, nosotros como jueces ciudadanos no vemos ninguna falta en este juez. Pues yo como juez técnico tampoco veo ninguna falta, no hay. Por lo tanto, sobreseído, no había ninguna falta, absolutamente nada. O improbada, mejor dicho, la sentencia. Apelaron, todo eso, yo vi que salió llorando el juez porque ya le habían dicho que él sí, yo le iba a destituir. No sé quién, pero él tenía la certeza de que se iba a ser destituido. Y de alguna manera eso ha generado también un respeto de muchos jueces vocales. Muchos no me quieren porque los he sancionado, empezando del presidente del Tribunal Departamental de Justicia. ¿No? Si tiene falta, tiene falta. Si no tiene, no tiene, ¿no? Y quisieron imponer, digamos, imponer, mejor dicho, muchas presiones en diferentes formas, pero no he cedido a ello. Pero también quiero aclarar una cosa, que no es precisamente el del partido el que está yendo a que la juez o el juez tuerza la ley. A veces son funcionarios que trabajan ahí mismo, que tratan de quedar bien con determinadas autoridades, es los tirasacos, les digo, ¿no? Y de frente a alguno le dije que es un delincuente, porque lo dije, ¿no? Y ellos son los que quieren quedar bien. Porque en alguna oportunidad yo conversé con alguien del MAS y le dije, mire, ¿por qué están haciendo esto si están hablando de esto? Doctora, desconozco. Mire, fulano, sutano, vienen esto, me dicen que me están llamando desde el Ministerio de Justicia, que están llamando y les dije que los iba a denunciar y que iba a pedir que del Ministerio de Justicia me den la orden para que destituya a X o Z persona. Y ahí
se calmaron. Le hablo a nivel de la distrital de Cochabamba. Ya no me presionaron como me presionaban a un inicio, pero empezaron a dejar funcionarios en la puerta o a un ladito de mi despacho si yo salía, si hablaba con quién. Yo no necesitaba hacer eso. Soy una persona adulta. Me dedicaba a mi trabajo como muchos jueces jurisdiccionales lo hacen, hasta las 8 de la noche, quedándonos a almorzar, probando un bocado o en el restaurante o en el mercado, como lo hacíamos. Así por el apuro, por un montón de cosas, ¿no ve? Y también he visto que habían jueces penales. Sabemos que hay jueces penales. Pero, Constantino, también quiero decirte que he visto a jueces estar en el juzgado, llegar al juzgado desde las 7 de la mañana, porque yo llegaba a 7 de la mañana, 7:15, ¿por qué llegaba a esa hora? Porque dejábamos a mis nietos primero en la escuela, en el colegio, y de ahí me iba, mi esposo me dejaba, y yo ya estaba a 7:15, a veces 7, porque si tenía examen tenía que estar más antes, y me iba a mi despacho, y me encontraba en el ascensor o al ingresar, doctor, sí, doctorita, tengo mucho trabajo, en el almuerzo, pidiendo su almuerzo, pero hay jueces probos, y es a quienes más los molestan. ¿Te das cuenta? Son los que más los molestan. Y a los que son sinvergüenzas se entran, salen, están en grupos, en cositas así, y ellos siempre están, ¿por qué? Porque están protegidos. ¿Te das cuenta? Y mi gran pecado ha sido lo que te estoy diciendo ahora, o lo estoy diciendo públicamente, yo se los he dicho a ellos. No soy persona que ando con doblez, porque si te dan una facultad tan importante, que es el de administrar justicia, y haces un compromiso con tu conciencia y con la ley, la tienes que cumplir. Ahora, no será todo perfecto, fallarás pues en algo, ¿no ves? Pero no es porque se haga adrede, sino porque por circunstancias que se pueden mejorar o cambiar. Yo he tenido una muy mala experiencia con el consejero de la magistratura, el doctor Wilber Choque, que en esa etapa estaba como presidente del Consejo de la Magistratura o era solamente consejero, no recuerdo. Pero vino a Cochabamba con el asunto de una jueza que fue procesada en 2 juzgados. Y uno de ellos, en el juzgado, en uno de los juzgados, salió improbada la denuncia. Hubieron problemas, sorteo de otra denuncia igual, me tocó en mi juzgado. Vino el doctor Wilber Choque y me amenazó y me dijo que si yo no la destituía a esta jueza, yo iba a ser la destituida. Y ahí estaba el doctor Rocha, que ahora sigue trabajando en asesoría legal del Consejo de la Magistratura. Nunca sale, porque bueno, ha logrado algo que le beneficia y punto, ¿no? Pero él era representante distrital del Consejo, pero es un capataz dentro del Consejo de la Magistratura para el área jurisdiccional. Y así no deben ni tiene que funcionar la ley. Este doctor Rocha, conjuntamente con el doctor Wilber Choque, me amedrentaron o trataron de amedrentarme. Yo me enojé y les dije entonces que me pusieran en forma escrita lo que me estaban exigiendo, que no destituya a tal jueza, ¿no? Porque no había elementos de juicio válidos para llegar a una sanción. Fue la presión social, la presión política, por lo que fue sancionar a esa jueza. No porque tenía una falta gravísima. Podía tener una falta leve, sí, hay. Inclusive una falta grave, que significaba la suspensión de 1 a 3 meses del ejercicio de sus funciones. Ella renunció, ¿no? Pero no, querían que la destituya. Y les dije, no la voy a destituir, denme las pruebas. Analicen dónde está la prueba, dónde está el hecho, inclusive delictivos, para remitirla al Ministerio Público. No hay. Igual anularon el auto de vista y me ordenaron que vaya, me multaron, me sancionaron y me dijeron que vaya a un oral. Hemos ido a un oral con jueces disciplinarios
Y también salió improbada la denuncia. ¿Para qué fue el acabose? ¿No? Pero he mantenido mi posición, que yo la considero correcta, porque en ese entonces, conforme al hecho denunciado, la señora no estaba en la hora que dijeron, no estaba bailando en las fotos que mostraron que eran fotos de otros años y un montón de cosas para prueba. Y cuando vino al proceso oral, el testigo, que eran 2 testigos, uno desapareció porque le iniciaron un proceso penal, vino este sujeto, le dio amnesia, no se acordaba que si vio o no vio a la doctora, a qué hora entró, a qué hora no entró, si bailó o no bailó, etcétera. No había prueba fehaciente, ¿no? El único testigo era amnésico. Entonces, ¿cómo voy a sancionar? Así hay gente que no la quiera a la doctora. Así hay agrupaciones que se organicen para defenestrarla a la doctora. Me importa un comino. Lo que es la ley y se la respeta. Por lo tanto, no le he sancionado. Pero fue a Sucre y la han destituido. Eso ya escapa a mi responsabilidad. ¿No? Se ha dado una cacería a nivel de este estamento. A mí me gustaría volver a trabajar en el Consejo de la Magistratura. Yo no te digo que no, porque hay muchas cosas buenas que se pueden hacer. Pero también hay muchos funcionarios pésimos, malos, capataces, que dañan a las personas, andan averiguando hasta su vida y milagros. Están también, en mi criterio, en nexos que no son correctos, ¿no? Pero siempre están ahí. No los mueven. Yo digo, ¿qué cosas habrán hecho o qué cosas tan buenas tendrán para que se sigan en ese sentido? Yo me salí del Consejo de la Magistratura por 2 motivos. Me enfermé, al final fui a parar, estuve hospitalizada por 1 mes porque el estrés fue devastador. Era una persecución fatal. Mira, que hasta han dejado brujerías, como dicen, en la puerta de mi despacho, en 2 oportunidades, ¿no? Cosas, vidrios molidos, no sé qué cosas, pues, ¿no? Y mi auxiliar, me acuerdo de Danielito, me dice, doctorita, no se acerque por si acaso, pero son brujerías. Vino seguridad, constató, levantaron. O sea, después me llamaban, me amenazaban. Aparte de eso, la mayor presión era cuando estaba este señor Rocha, el abogado Rocha, como presidente, y fue una actitud muy procaz, muy atrevida, muy atentatoria, que traté de sobrellevar hasta donde pude. Y esto, digamos, concluyó con una evaluación, entre comillas, que hicieron del Consejo de la Magistratura. Vino una doctora Aparicio, en mi ausencia me evaluaron. Yo te digo, así de buena fe, Constantino, nunca he tenido en el desarrollo de mis procesos ni autos, ni decretos, ni nada fuera de los plazos. Nunca, no tengo un expediente que me muestre, nunca. Y si no lo había emitido en el plazo, estaba fundamentado porque tenía baja médica o porque había viajado a alguna provincia en el ejercicio de mis funciones, hacer inspecciones, etcétera, ¿no? No. Lo que sí, al igual que los otros 2 jueces, tenía retardo. Tenía retardo de unos 2 meses, pero apareció como 3 meses porque cuando estuve 1 mes hospitalizada, por error, mi secretario siguió recibiendo los expedientes, ¿no? Y eso lógicamente me ha generado un problema. Pero eso no es el grave problema. El grave problema fue que no había mis documentos. Yo tengo especialidad en docencia universitaria, en penal, en civil notarial, no, tengo especialidades en esas áreas y una especialidad en niñez y adolescencia, y la maestría que la he terminado en docencia universitaria, que me falta la tesis. No voy a pasar de los 80 para defenderla. Pero no había mis documentos. Yo busqué, no había. Había unos cuantos nada más cuando habían hecho la evaluación, entre comillas. En segundo lugar, entre los 3 jueces que estábamos fungiendo el cargo,
era la única juez que había sancionado más que los otros 2 jueces. Y no porque tenga que sancionarlos más y ser la malvada, no, porque habían faltas. Habían faltas y punto. Si yo tenía 30 sancionados, ellos tenían 10, 12 o 15, no tenía más. Pero sin embargo, ellos estaban muy bien parados. Tanto es así que al doctor Coca lo evaluaron, tuvo un puntaje de 51, yo tuve de 50. A la doctora Nancy Pariente creo que nunca la evaluaron, hasta que cuando yo salí, nunca la evaluaron. ¿A qué responde eso? ¿No ve? Y si la evaluaron, ha debido ser el año pasado, yo ya no estoy como 3 años en el consejo. El año pasado, alguien me dijo, creo que la han evaluado doctorita el año pasado, pero no la evaluaron, ¿no? Y ese tipo de cosas que te dan a ver que cuando le aprietas el zapato a alguien en sus intereses y no eres conveniente para una camarilla y no eres una persona corrupta y que vendes tu conciencia porque te pueden ofrecer algo, ¿verdad? O condicionar para que te mantengas en tu trabajo, no sirves. Tú eres ahí una cosa, o haces caso o no haces caso. Te quedas o te vas. Yo dije, bueno, a salir mal, renuncio. Porque alguien me llamó de Sucre y me dijo, doctorita, le estaban evaluando con un puntaje bajísimo. Usted no se merece doctora, pero usted se ha peleado, me ha dicho, ni siquiera con un león, se ha peleado con todo un sistema. Y es lógico que la van a sacar a usted, doctorita, cuídese. Gracias. Así, ¿no? Y como que llegó, pero me aceptaron la renuncia en primera instancia, Constantino. Yo puse por motivos de salud y también haciendo conocer un hecho muy grave que nunca investigaron. Ocurre que para la gestión 2017, cuando vinieron a hacer la evaluación, los 2 jueces, 1 y 2, habían adelantado la sentencia de los procesos que ingresaron en 2017, teniendo pendientes del 2016. Y yo, burra, entre comillas, seguía desarrollando para concluir del 2016, el 2017, concluido de la gestión 2016, recién empezar como corresponde con los que estaban ingresando, ¿no ve? Posteriormente. Pero sin embargo, ellos adelantaron sus sentencias del 2017 como si no hubieran tenido nada pendiente del 2016. Y bueno, pues quién era la floja o la mala de la película era yo. Primero, que no conocía ese detalle a un inicio. Y segundo, que no me habría prestado tampoco a eso. Yo iba a terminar lo que correspondía y después seguir con lo que correspondía también, valga la redundancia. Pero haber obrado de esa manera, denunciado a otras autoridades actos irregulares que han cometido en el Consejo de la Judicatura de Cochabamba, fue el óbice fatal para que me pongan una soga y no necesitaban que yo me ahorque, porque me iba a morir si seguía ahí con tanto, porque es un sufrimiento, es algo emocional que duele, ¿no? Que si uno quiere trabajar correctamente, no sancionen de todo y de nada. Esos quizás han sido en el ejercicio de mi trabajo en el ámbito jurídico, judicial, los más amargos que he pasado. Pero también tengo la alegría de encontrarme con algunos jueces que me dicen, doctora, mis respetos porque usted se ha mantenido firme, mucho más firme que muchos hombres que puedan estar a su lado. Y me acuerdo de una jueza, una doctorita, se acercó y me dijo, doctora, no me gusta que me haya sancionado, pero me ha sancionado porque tiene la razón. Esas palabras y la seguridad que les daba cuando veía funcionar subalternos, que son a los que más manipulan también, doctorita, yo no he hecho, ¿sabes qué? Si no has hecho nada, quédate tranquilo. Si has cometido una falta, también quédate tranquilo, porque lo que tiene que salir va a salir. Pero ¿cómo? Yo no te puedo decir. Cuando analice todo, lo vas a leer
en la sentencia. Han pasado cosas de esa naturaleza en las que de alguna manera me he sentido también amargada por la experiencia negativa en ese sentido. Pero no todos los del Consejo son así. También hay personas probas, hay personas trabajadoras. Yo me tomé el trabajo de denunciar a las responsables de control y fiscalización y algunos que trabajaban en esa unidad porque se salieron en horarios de trabajo desde las 8:30 de la mañana y nunca retornaron a su fuente de trabajo. Esta doctora Mercado y otros funcionarios más. El tema es que no aparecieron ni al mediodía, nada. Al día siguiente sí aparecieron con permisos que habían solicitado a cuenta de vacación, a cuenta de esto, a cuenta del otro, a cuenta del otro. Pero ellos estaban en un restaurante bebiendo. Y sí estaban con una autoridad nacional. Pero a esa autoridad del Consejo de Sucre querían que yo lo denuncie. Y no tenían por qué, me explico, porque ese profesional o esa autoridad estaba de vacación. Es como que tú estás disfrutando de tu vacación y se te van a buscar los tirasacos, bueno, estás compartiendo ahí, ¿te das cuenta? Pero no correspondía a estos funcionarios. Se les hizo un proceso administrativo acá en Cochabamba, ¿no? Y dice que son errores humanos los que han tenido. 0 sanción. O sea, hay una camarilla en la distrital del Consejo con determinadas personas, son unas 5 personas, pero que maneja. Y si alguna persona me dice cómo quedó, yo pues se lo digo igual. Porque yo no vivo de sus bolsillos, vivo de mi trabajo. Y lo que he hecho me hace sentir tranquila para dormir a conciencia, porque no he hecho llorar a la gente. Y si alguien ha llorado, es porque tenía su falta. Me he equivocado en una oportunidad, me he disculpado porque era mi error, ¿no? En una resolución. Pero después en las otras nunca he tenido ningún problema. Ha sido así. Nancy, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista y por haber compartido también tu experiencia de trabajo como periodista y como abogada. Primero agradecerte, Constantino, por la bondad que has tenido al entrevistarme en tu programa, que me parece y que es interesante porque te conectas con diferentes generaciones, con diferentes temáticas que hacen que uno, digamos, esté al pendiente de poder ver o escuchar o ver de mucho tiempo a personas que no las habíamos visto, autoridades, dirigentes, políticos, ex autoridades, etcétera, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante. Y a la ciudadanía, a la población, si me permites, en esta época de pandemia, dirigirme y pedirles, rogarles, insinuarles de que guarden y cumplan todos los requisitos, de que utilicen el barbijo, de que utilicen los lentes, el tema de las manos, mucha limpieza, que protejan a sus guaguas. Y si ellos también quieren a su mamá, a su esposa, a sus hijitos, que se cuiden, que no vayan a beber, que no estén saliendo, que no estén, digamos, cometiendo excesos, porque ese tipo de cosas, la falta de higiene en las manos particularmente, los está llevando a la muerte. Sabemos que el sistema médico es deplorable, que no se van a generar cambios, aunque se estén dando, que no se van a generar cambios radicales. Precisamente es una pandemia y eso de un límite que se pueda tener está rebasando. Y la gente tiene que ponerse la mano al pecho. Si no nos cuida el Estado, si no nos cuida el gobierno, nosotros debemos cuidarnos. Y si lo hace el gobierno, muchísimo mejor. Pero el cuidado empieza por casa. Y en la casa debemos empezar a cuidarnos y también exigir a nuestras autoridades para que cumplan todas las obligaciones que tienen con nuestra salud para que mejore. Que Dios los bendiga. Gracias por esta recomendación, Nancy. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en el que cada uno de nosotros debe enfrentar la pandemia y no esperar que las autoridades lo hagan por nosotros. Creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Ha sido grato conversar con Nancy Díaz de Oropesa, periodista y abogada de profesión, con quien hemos desentrañado diferentes etapas de su vida. El nacimiento, la escuela, el colegio, su formación en la universidad, pero también su trabajo en los medios de comunicación social y su vinculación al esposo abogado don Flaviano Unzueta, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, fundador y dirigente también de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia, trabajo que ha permitido también que la pareja desarrollen un trabajo de apoyo a nuestra sociedad. Curioso saber que en una familia de 5 miembros, 4 sean abogados y un comunicador social. Interesante. Ha sido grato, Nancy, conversar contigo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los que ven el programa Memorias que Perduran. Hasta pronto. Gracias, Nancy. Adiós. Adiós.